La again, ciudad Miller. aún This can't despertaba continue. cuando el I cielo de understand, sir. Cuernavaca, It won't happen again. encapotado y lento, soltó la primera descarga de lluvia sobre los techos de lámina. El sonido de las gotas golpeando contra el concreto húmedo creaba un ritmo monótono, casi hipnótico. En el barrio San Miguelito, donde las casas tienen más años que pintura, un hombre de edad mediana apretaba con fuerza los pedales de su bicicleta vieja. La cadena, oxidada pero firme, sonaba como un corazón mecánico que se negaba a rendirse. Julián Montes tenía 53 años. Su rostro curtido por el sol y el tiempo conservaba una dignidad serena, endurecida por décadas de trabajo físico. Vestía una camisa gris que había planchado la noche anterior, meticulosamente, con el mismo esmero con el que guardaba sus herramientas cada tarde. Llevaba una mochila de lona verde oscuro cruzada al pecho, impermeabilizada a mano con plástico transparente. Dentro estaban los planos de su vida. No eran planos cualquiera. Eran su legado. Durante más de un año, Julián había trabajado en ellos fuera de su horario laboral, durante las madrugadas o los fines de semana. Su propuesta buscaba reducir el consumo energético en las plantas de fundición de Valentec hasta en un 38%, combinando técnicas de circulación de aire pasiva, redistribución térmica y automatización artesanal, una serie de soluciones que no requerían nuevas máquinas sino rediseñar las que ya existían. Lo más insólito, funcionaban. Julián lo había demostrado con prototipos hechos en su propio taller, un espacio de 4 por 4 metros que había construido al fondo de su casa. Y ahora llevaba consigo el resultado de toda esa fe: 60 páginas escritas a mano, con esquemas técnicos, ecuaciones, observaciones, y un sistema de escalado progresivo para implementación a gran escala. Era el día clave. Se había citado con el gerente de ingeniería, el ingeniero Barragán, para presentarle su proyecto antes de que la empresa decidiera un nuevo proveedor externo. Julián sabía que competir contra una firma multinacional desde un taller con piso de tierra sonaba como locura. Pero algo en su interior, quizá el recuerdo de su padre, un carpintero callado que solía decir que las ideas que cambian el mundo no hacen ruido, lo impulsaba a intentarlo. Pedaleaba bajo la lluvia sin quejarse. A diferencia de muchos, no consideraba la bicicleta un símbolo de pobreza, sino de autonomía. Nunca le gustó depender de nadie, ni de las combis, ni de los vecinos que se ofrecían a llevarlo en auto con una mezcla de lástima y condescendencia. Julián tenía sus propios tiempos. Al llegar a la entrada principal de Valentec, frenó con suavidad. El guardia que solía saludarlo, un viejo amigo llamado Rubén, no estaba. En su lugar, bajo el toldo de la garita, estaba Darío Vázquez. Joven, impoluto, con una camisa blanca perfectamente ajustada al cuerpo, gafas de diseño y un dispositivo electrónico en la mano. «Montes, ¿no?», dijo sin levantar del todo la vista. «Ven en 1980. Bicicleta. Otra vez». «Sí, buen día. Solo vengo a entregar esto a Link Barragán. Es urgente». Darío escaneó su tableta con aire de importancia. Luego levantó la mirada con una mueca de superioridad. «No puedes entrar. Política nueva. Solo vehículos registrados. Sin excepciones. Yo no necesito estacionamiento. Solo pasar. ¿Podría avisarle al ingeniero que estoy aquí?» «Lo que puedo hacer», dijo Darío, cruzando los brazos, «es informarte que esta es la tercera vez que violas el reglamento interno desde que asumí esta posición. Una más y estás fuera». «No estoy violando nada. Vine a trabajar. Y con respeto le digo, yo estaba aquí mucho antes de que usted aprendiera a usar esa tablet». Hubo un silencio breve, una pausa densa. Darío no estaba acostumbrado a que lo contradijeran. Miró a Julián con una mezcla de desprecio y cálculo, como si tratara de decidir si valía la pena humillarlo más. «¿Sabes qué?», dijo con sorna. «No necesito una cuarta falta. Estás despedido. De inmediato. Deja tu gafete y retírate». Julián se quedó inmóvil. No por miedo, por incredulidad. Tragó saliva. Le temblaba un párpado, no de rabia, sino de tristeza. ¿Despedido? ¿Por venir en bicicleta? ¿Por no cumplir con el protocolo? Es simple. Hay normas. Y tú no encajas. No hubo testigos.
Nadie salió a defenderlo. La lluvia arreció. Julián, con la dignidad que solo los vencidos verdaderos conservan, se quitó el gafete, lo puso en la bandeja metálica de la garita y se dio media vuelta. Montó su bicicleta, con los planos aún en la mochila, y se alejó bajo el aguacero. Pero la historia no había terminado, ni de lejos. A pocos kilómetros de ahí, en una notaría de la colonia Vista Hermosa, el licenciado Lorenzo Rocha hojeaba los documentos de una sucesión inusual. El fallecimiento de Ernesto Sanabria, fundador y dueño mayoritario de Valentech, había sorprendido a todos. Murió en silencio, sin hacer ruido, sin despedidas públicas. La empresa aún no había informado oficialmente, esperando resolver primero el tema más delicado, su testamento. El documento, firmado meses antes con puño tembloroso, pero con plena lucidez, era claro y rotundo. Yo, Ernesto Sanabria Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, designo como único heredero de mi participación accionaria, propiedades asociadas y derechos de dirección en Valentech al señor Julián Montes González, operario de planta, empleado número 42, a quien considero no solo un hombre íntegro, sino el único digno de restaurar el propósito original de esta empresa: servir, innovar y dignificar el trabajo humano. Ninguno de los socios sabía quién era Julián Montes. Algunos pensaron que era un error, una trampa, una broma macabra. Pero la notaría era legítima, los sellos eran legales, y el legado, irrevocable. Don Ernesto y Julián se habían conocido hacía una década, cuando el primero, disfrazado de técnico de inspección, recorría las plantas de producción en secreto para conocer el estado real de sus operaciones. Julián fue el único que se le acercó sin temor. Lo trató con respeto, sin adulación, y le explicó con paciencia por qué las nuevas políticas estaban matando la innovación desde la base. Aquella conversación, que duró 2 horas bajo una tolva, fue el inicio de una amistad clandestina que ningún ejecutivo imaginaba. Ernesto, decepcionado de sus socios y harto de los burócratas de cuello blanco, había decidido dejar su obra en manos de alguien que aún creyera en el valor del trabajo manual. Alguien que no buscara ganancias rápidas ni cotizaciones en bolsa, sino justicia y permanencia. Y así, mientras Julián regresaba a su casa empapado, sin empleo, cargando la derrota más amarga de su vida, un grupo de abogados y notarios se preparaba para llamarlo, para decirle que, sin saberlo, se había convertido en el nuevo dueño de todo aquello que lo había despreciado. Esa noche, Julián no durmió. Se sentó en su taller, sacó los planos de la mochila, los desplegó sobre la mesa de trabajo y los miró largo rato, como si fueran cartas de otro mundo. Afuera, la lluvia no cesaba, pero por dentro algo empezaba a despertar, algo antiguo, algo poderoso. La mañana siguiente amaneció sin lluvia, pero el aire aún olía a tierra mojada. Julián despertó con los músculos entumecidos y los ojos ardiendo. No sabía si se debía al cansancio físico o al eco de las palabras que todavía resonaban en su cabeza. «Estás despedido». Las había escuchado muchas veces en su vida, pero esa había dolido más. Tal vez porque no la merecía. Tal vez porque venía justo cuando más soñaba con cambiar las cosas. En su taller, el sol entraba por las rendijas de la lámina, iluminando los planos aún desplegados sobre la mesa. No los guardó. No podía. Cada línea era un recordatorio de que algo noble seguía dentro de él, aunque el mundo se empeñara en negarlo. Fue entonces cuando tocaron a la puerta. 3 golpes, medidos, firmes. Julián abrió con desconfianza. Frente a él estaban 2 hombres vestidos de traje, empapados en sudor por el calor húmedo de la mañana. Uno de ellos, mayor, con gafas gruesas y un maletín de cuero, extendió la mano. «Señor Julián Montes. ¿González?» «Sí, soy yo. ¿Y ustedes?» «Mi nombre es Lorenzo Rocha, notario público. Él es el licenciado Aldama, apoderado legal del fideicomiso Sanabria. Venimos a informarle sobre un asunto de carácter urgente y personal». Julián frunció el ceño. No entendía nada. «¿Tiene un momento para hablar?», insistió Aldama. Lo invitó a pasar. Sirvió café,
aunque su mano temblaba un poco. El notario sacó varios sobres del maletín, todos con sellos oficiales, y los fue colocando sobre la mesa de trabajo, como si estuviera revelando cartas de un juego del que Julián no sabía que era parte. Don Ernesto Sanabria falleció hace 11 días, según consta en este documento, dijo señalando el testamento notariado. Usted es el heredero universal de sus acciones en la empresa Valentec. Eso incluye el 47% del capital accionario, más el control ejecutivo de la dirección general según cláusulas internas del acta constitutiva. Julián se quedó en silencio, ni respiraba. Debe haber un error, murmuró, apenas audible. Yo solo era su empleado, apenas lo conocía. Lo conocía más de lo que cree, respondió el notario. Don Ernesto dejó instrucciones específicas. Él confiaba en usted. Dijo que era el único que podía restaurar lo que Valentec había perdido. Su alma. A Julián le temblaron los labios. ¿Pero por qué no me dijo nada? Nos explicó que quería que usted siguiera siendo quien era, que no se contaminara con el poder ni con la ambición. Pero ahora ha llegado el momento. El consejo directivo ya fue notificado. Usted deberá tomar posesión en los próximos días. Julián se levantó y fue hacia una estantería. Sacó una caja de madera con cerradura. La abrió. Dentro había viejas libretas, algunas cartas sin remitente y una fotografía descolorida. Él, joven, junto a un anciano sonriente frente a una máquina reparada a mano. Era Ernesto, de incógnito, en su primer encuentro. Él me decía Don Manuel, dijo con voz quebrada. Nunca supe su nombre real. Ese era su estilo, confirmó Aldama. Probaba a la gente con el silencio. Pasaron horas revisando documentos, firmando acuses y explicando términos legales que Julián apenas comprendía. Se sentía como si lo hubieran colocado en el centro de un tablero de ajedrez sin avisarle que el juego ya había comenzado. Cuando los abogados se marcharon, Julián salió a la calle. Se sentó en la banqueta. Veía pasar autos, bicicletas, niños con mochilas. Todo parecía normal, menos él. A la hora de la comida, llegó su hija, Camila. Tenía 24 años, era estudiante de arquitectura y trabajaba medio tiempo en una papelería. Llevaba los mismos ojos que su madre, fallecida una década atrás, y la misma forma directa de hablar. Papá, me llamaron de la notaría. ¿Es cierto eso que me dijeron? Sí, creo que sí. Se le quebró la voz. Yo tampoco lo entiendo. Camila se sentó junto a él, sin decir nada. Le tomó la mano. Julián miró al cielo. ¿Te das cuenta? Me corrieron ayer. Me echaron como perro. Y hoy me dicen que soy el jefe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Julián tardó en responder. Luego miró hacia el taller. Voy a entrar como entré ayer, en bicicleta, sin avisar. Pero esta vez, no voy a entregar planos. Voy a pedir explicaciones. Camila sonrió. Hazlo. Pero hazlo como tú eres, no como ellos esperan. Esa noche, Julián no durmió. Revisó cada página de sus planos. Luego, por primera vez en su vida, se sentó frente a una computadora y redactó una carta. No de venganza, de restitución, a sí mismo. Al día siguiente, la bicicleta volvió a rodar por las calles de Cuernavaca. Con ella, avanzaba un nuevo tiempo. Uno que nadie había previsto. Uno que ya no se podía detener. El cielo estaba despejado. Aquel jueves por la mañana, Julián montó su bicicleta como lo hacía siempre, con el mismo ritmo pausado y la mirada baja. Llevaba la camisa gris, aunque ya sin arrugas, y la mochila al hombro, como si no supiera que cargaba más que simples planos. No llevaba escolta, no tenía traje, no había cámaras siguiéndolo, pero en sus bolsillos había documentos firmados por notarios, y en su nombre, un porcentaje de acciones capaz de decidir el futuro de una empresa con más de 1000 empleados. Valentec amanecía agitada. Desde muy temprano se habían convocado reuniones extraordinarias, se suspendieron juntas de producción, y varios directivos comenzaron a escribir correos de emergencia, intentando confirmar lo que parecía imposible, que Julián Montes, el obrero al que acababan de despedir, era ahora su superior directo. Nadie había recibido órdenes formales,
Pero los rumores eran tan absurdos como persistentes. ¿No que era un error de sistema? Dicen que está en el testamento. Ese viejo loco le dejó todo a un trabajador. ¿Y ahora qué? ¿Nos va a mandar con papelitos escritos a mano? Mientras tanto, Darío, el mismo supervisor que lo había echado sin contemplación 2 días antes, sudaba en su oficina tratando de localizar al director jurídico. No conseguía respuesta. Solo había recibido una orden corta y lapidaria por mensaje de voz. Si Julián Montes llega hoy a Valentec, no lo detengas. Repito, no lo detengas. Pero el mensaje no explicaba nada más. No decía por qué. No decía quién lo envió. A las 9:10 a.m., la bicicleta de Julián se detuvo frente al portón principal. Los guardias, esta vez, se cuadraron sin decir palabra. Rubén, su amigo de siempre, había regresado a su turno, y al verlo, sonrió con los ojos llenos de incredulidad. ¿Entonces era verdad?, preguntó en voz baja. No sé si sea verdad, Rubén, pero es lo que hay. Julián pasó caminando junto a la garita sin detenerse. Cada paso resonaba como un eco distinto. No era que caminara diferente, era que ahora lo miraban distinto. Los trabajadores de limpieza lo saludaban como siempre, sin saber muy bien qué hacer. Los ingenieros lo observaban desde sus oficinas de vidrio, y los ejecutivos murmuraban detrás de sus laptops. Nadie sabía si debían ignorarlo, saludarlo o ponerse de pie. Él siguió derecho, cruzó el patio principal y se dirigió a la sala de juntas. Tocó la puerta, entró y vio a 6 hombres sentados. Entre ellos, el ingeniero Barragán, el jefe de Mindios Unidos, planta, la contadora general, 2 socios menores, y al fondo, con la cara tensa, Darío. Julián dejó su mochila sobre la mesa. Buenos días. Nadie respondió. Había una mezcla de tensión y asombro. El ingeniero Barragán se puso de pie. Montes, estamos esperando confirmación oficial de... Ya la tienen, interrumpió Julián. Sacó un sobre y lo colocó en el centro de la mesa. Aquí están las copias del acta notarial, la resolución de posesión y la carta de designación de la Junta de Accionistas, firmadas, selladas, revisadas por sus propios abogados. Un silencio espeso se extendió por la sala. Yo no quiero venganza, continuó Julián, pero sí quiero justicia. Me corrieron por llegar en bicicleta, como si eso me hiciera menos. Me ignoraron cuando traje ideas, como si solo sirviera para apretar tornillos. Y lo peor, dejaron morir lo que don Ernesto construyó con sus manos. La contadora general alzó la voz. ¿Y qué espera que hagamos ahora? ¿Escuchar? Julián abrió la mochila y colocó sobre la mesa los planos. Todos se inclinaron, más por curiosidad que por respeto. Este es mi proyecto de reingeniería de planta. Reduce los costos operativos un 38%, mejora la seguridad térmica, integra sistemas de monitoreo hechos en casa, sin necesidad de proveedores caros. Llevo 1 año trabajando en esto, y no necesito que lo aprueben, solo que lo implementen. Darío se levantó de golpe. Esto es una locura. ¿Qué autoridad tiene para tomar decisiones técnicas? Usted no es ingeniero, no tiene estudios, no está calificado. Julián lo miró sin levantar la voz. Tienes razón. No soy ingeniero, pero soy el dueño. Y hoy vengo a aprender lo que ustedes nunca quisieron enseñarme. Nadie respondió. Barragán se frotó la frente. Darío, rojo de ira, se dejó caer en su silla. Nadie sabía cómo enfrentar algo tan simple y a la vez tan subversivo. Julián guardó los planos, se acomodó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. Voy a seguir viniendo en bicicleta. Y no, necesito oficina. Mi taller será mi despacho. Desde allí, vamos a cambiar esta empresa. Pero no solos. Lo haremos con los que trabajan con las manos, no solo con los que firman con pluma dorada. Y se fue. Dejó la sala llena de murmullos. Ese mismo día, cientos de trabajadores comenzaron a hablar del nuevo jefe en bicicleta. No sabían si era cierto, pero algo había cambiado. El rumor ya no era chisme. Era esperanza. Y en su casa, Julián abrió una nueva libreta. En la primera página, escribió: La dignidad no se despide, se hereda, y ahora me toca a mí.
Los días siguientes fueron como una grieta que se abre lentamente en una pared vieja. Al principio imperceptible, luego inevitable. Julián no se convirtió en una figura mediática, ni ocupó la oficina del director general, ni se hizo acompañar de asistentes. Su rutina no cambió tanto. Llegaba temprano, aún en bicicleta, saludaba a todos por nombre y se dirigía a su antiguo taller. Pero el aire en la planta ya no era el mismo. Algo intangible, pero profundo, había cambiado. El primer gesto oficial de Julián fue simbólico pero contundente. Eliminó el reglamento que prohibía el ingreso en bicicleta. Mandó instalar un estacionamiento techado exclusivo para bicicletas y motocicletas, junto a un cartel con una frase grabada en metal. El valor de un trabajador no está en cómo llega, sino en lo que deja cuando se va. Los empleados comenzaron a murmurar frases que no se oían hacía años. ¿Viste lo que hizo Montes? Nos preguntó si queríamos turnos más flexibles. Hasta vino al comedor y se sentó con los soldadores. Pero mientras la base operativa se contagiaba de entusiasmo, en las oficinas de arriba la tensión aumentaba. Darío, humillado ante todos, no se resignaba a perder su poder. Se reunía casi en secreto con los socios menores, entre ellos Alfredo Rivas, un excompañero de don Ernesto, con rostro de mármol y voz venenosa. «Esto no puede durar», decía Alfredo. «Un operario en la dirección general es una farsa. Legalmente no podemos hacer nada», decía otro. «El testamento es válido, tiene el poder accionario». «Entonces busquemos otra vía», murmuró Darío. «Técnica, administrativa, financiera. Algo que lo deje fuera sin parecer un golpe directo». La estrategia tomó forma en la oscuridad. Desacreditar a Julián desde adentro. Socavar sus propuestas. Hacerlo parecer incompetente. Usar la burocracia como arma. El primer golpe fue en la presentación de su proyecto. Julián convocó a una reunión ampliada para compartir su propuesta de rediseño energético. Invitó a ingenieros, técnicos y operarios. Preparó todo con cuidado: láminas impresas, ejemplos prácticos, e incluso prototipos en miniatura que había construido con Camila en casa. Pero la sala estaba medio vacía. Muchos ingenieros no asistieron. Algunos fueron convocados a otras reuniones urgentes. Otros recibieron correos confusos que cambiaban la hora. Incluso los proyectores fallaron ese día. Las gráficas no se podían mostrar. El micrófono tenía interferencia. Julián supo de inmediato lo que pasaba. No se enojó. Esperó a que todos se sentaran, y habló. «Este no es un plan de papel, es una propuesta viva. Funciona. La probé con mis propias manos. Pero si prefieren ignorarla, no voy a imponerla. Solo pido que los trabajadores puedan evaluarla. Porque ellos, más que nadie, saben cuándo algo sirve y cuándo no». Al final, los pocos asistentes aplaudieron. Julián no lo pidió. Solo siguió su camino. Pero la guerra continuaba. El siguiente sabotaje fue financiero. El comité de 1900 compras, dominado aún por ejecutivos antiguos, bloqueó la adquisición de materiales clave para implementar sus propuestas. Argumentaban falta de presupuesto o riesgo operativo. Julián apeló, pero cada trámite se convertía en un laberinto. Los proveedores eran misteriosamente cambiados. Los presupuestos se congelaban. Y aún así, Julián no se detuvo. Volvió a su taller. Replicó las piezas faltantes con material reciclado. Invitó a jóvenes técnicos a colaborar. Creó un laboratorio artesanal dentro de la planta, abierto a todos. No cobraba. No ordenaba. Enseñaba. Así, sin discursos grandilocuentes, nació lo que los trabajadores comenzaron a llamar la nueva ala. No era una sección oficial. Era un espacio ganado por convicción. Allí, se escuchaban ideas que antes eran desechadas, se reensamblaban máquinas obsoletas, se rediseñaban procesos con sentido común, y lo más importante, se recuperaba el respeto perdido. Mientras tanto, Camila también se involucró. Usó sus conocimientos de arquitectura para diseñar un nuevo modelo de flujo interno. Proponía una redistribución de áreas que reduciría los tiempos de traslado en un 22%.
Lo presentó con nervios ante un comité técnico mixto, y aunque algunos se rieron al verla tan joven, la mayoría salió impresionada. Esa chava es la hija del viejo Montes, ¿no? Tiene buena cabeza, como el papá. Pero la reacción más inesperada vino del área legal. Una tarde, Julián fue citado al despacho de la firma que administraba los estatutos internos de Valentec. Al llegar, encontró una carpeta sobre la mesa. Era un requerimiento para validación de competencias técnicas del nuevo director operativo. En otras palabras, querían obligarlo a certificarse como ingeniero o renunciar. Julián no firmó. Don Ernesto me eligió por lo que soy, no por lo que debería haber sido. No es personal, señor Montes. Es una cuestión de procedimiento. No hay procedimiento que esté por encima de la voluntad de un fundador. Si me quieren fuera, háganlo de frente. Pero no esperen que me calle. Esa noche escribió otra carta. Esta vez, dirigida a todos los empleados. La mandó impresa, firmada a mano. Decía: no vine a dirigir una empresa, vine a defender un sueño, uno que no es mío, es nuestro. Si ustedes creen en él, síganme. Si no, seguiré solo. Pero no pienso rendirme. Las copias circularon en los vestidores, en los patios, en las casetas. Se leían en silencio. Algunos lloraban, otros aplaudían, y unos cuantos, por primera vez, dudaron de sus propios jefes, porque Julián, sin buscarlo, se estaba convirtiendo en algo que nadie esperaba, un símbolo. Y eso, en el mundo del poder, es más peligroso que cualquier plan maestro. El día amaneció turbio, no por el clima, sino por lo que se respiraba en los pasillos de Valentec. Tensión, rumores, miradas esquivas. Se había convocado una junta extraordinaria del Consejo para decidir, en palabras cuidadosas, el rumbo estratégico de la empresa frente a la coyuntura institucional actual. En otras palabras, querían sentenciar si Julián Montes podía seguir o no al frente. El salón de juntas estaba lleno. Por primera vez en mucho tiempo, todos los socios mayores y menores se presentaron. Camisas planchadas, corbatas discretas, laptops abiertas. Nadie hablaba de frente. Todos se preparaban para una pelea disfrazada de protocolo. Julián llegó solo, sin asesores, sin carpetas. Llevaba la misma mochila de siempre, el mismo cuaderno manoseado donde apuntaba ideas con lápiz. Se sentó en silencio. Escuchó. Esperó. Fue Alfredo Rivas quien tomó la palabra. Estimados socios, todos respetamos la voluntad del fundador, don Ernesto. Pero también sabemos que ninguna empresa puede sustentarse únicamente en la emoción o la memoria. El señor Montes ha sido una figura inspiradora, sí, pero carece de la formación técnica, jurídica y gerencial que esta dirección exige. Proponemos su transición a un rol honorario, algo representativo, no ejecutivo. Se escucharon murmullos. Algunos asentían. Otros fingían revisar sus notas. Julián no reaccionó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue tan clara que nadie se atrevió a interrumpirlo. Hace años, cuando trabajaba en el Taller 3, hubo un incendio. Pequeño, pero peligroso. Nadie sabía cómo apagarlo porque el protocolo de seguridad estaba en inglés. Mientras leían, yo ya había cortado la corriente, cerrado la válvula y aislado el área. No porque sea héroe, porque conozco el olor del metal caliente. Pausó. Miró a todos. Hoy quieren sacarme porque no tengo título. Lo acepto. No estudié en universidad, pero llevo 40 años estudiando en el cuerpo. Cada día, cada turno, cada corte en las manos. Y si eso no cuenta como formación, entonces la empresa que fundó don Ernesto ya no existe. Sacó de su mochila un plano. Este es el diseño de la nueva línea de ensamblaje que propusimos con los técnicos del ala este. Con ella, reducimos un 25% el tiempo muerto por sincronización entre bandas. Ya la probamos. Ya funciona. Colocó el plano en la mesa. ¿Y esto? Sacó otro papel, con bordes gastados. Es la carta que don Ernesto me escribió un mes antes de morir. En ella explica por qué me eligió. No por compasión, no por simbolismo, sino porque sabía que esta empresa no podía salvarse desde una oficina. Leyó un fragmento. El alma de Valentec no está en sus cifras, sino en sus manos.
Si algún día las oficinas olvidan lo que es una jornada de 12 horas bajo calor de horno, esta empresa morirá. Por eso, Julián, te dejo lo que construí, porque tú todavía sabes escuchar las máquinas. Hubo silencio. Nadie se atrevía a decir que no era verdad. Pero entonces, Darío lanzó su último golpe. Inspirador, pero no suficiente. Aquí hay reglas, estatutos, y lo que el señor Montes no dice es que esta carta no tiene validez legal, no está registrada, no tiene firma de testigos. Julián lo miró con una calma que desconcertó. Tienes razón, pero esto sí tiene firma. Sacó un nuevo documento. Aquí están los resultados de las últimas 2 semanas en la planta este. Incremento del 14% en eficiencia, 19% menos accidentes, y por primera vez en un año, 0 rotación en personal técnico. Todo documentado, con firmas, con nombres. Dejó los papeles sobre la mesa. Ustedes decidan si prefieren un líder con título o un resultado con rostro. La votación fue tensa. Cada mano alzada pesaba más que una acción. El resultado, 5-4, a su favor. Julián seguiría, pero ya no era solo un símbolo. Era, oficialmente, el director ejecutivo de Valentec. Al salir de la sala, muchos empleados lo esperaban. Algunos habían escuchado fragmentos. Otros simplemente intuían lo que había pasado. Cuando Julián cruzó la puerta, no hubo aplausos. Hubo algo más profundo. Silencio reverente. Como cuando alguien regresa de una batalla, no por gloria, sino por amor. Camila lo abrazó. No dijo nada. Solo le entregó una libreta nueva. En la portada había escrito: ahora empieza lo difícil. Y Julián lo sabía. Porque no basta con ganar. Hay que transformar. Y eso apenas comenzaba. Julián llegó ese lunes antes del amanecer. Como siempre, como toda su vida. El cielo todavía estaba en sombras cuando cruzó las puertas de Valentec y se dirigió al taller donde todo había empezado. Allí lo esperaban 6 trabajadores de base, 2 técnicos recién egresados, y su hija Camila, quien ya había trazado en cartón piedra los primeros modelos de la nueva planta baja. Un rediseño completo del corazón operativo de la fábrica. No era solo una reubicación de máquinas, era un acto simbólico. Aquí, decía Camila señalando el croquis, vamos a derribar la oficina de control. Nadie necesita una jaula de vidrio para observar al que suda. Y este espacio, el más amplio, será para la cafetería de los operarios, con ventilación cruzada y luz natural. Uno de los técnicos rió nervioso. ¿Y el presupuesto, ingeniera? Camila alzó la mirada. Se hace con lo que hay, con lo que se recupera, con lo que se repara. Julián asintió. Esa era la esencia de su liderazgo. Reconstruir sin lujos, pero con respeto. Por eso, ese mismo día, firmó su primera gran orden ejecutiva. La creación del Departamento de Innovación Obrera, un equipo mixto compuesto por trabajadores manuales, técnicos y pasantes, sin jerarquías rígidas. Cualquier empleado, desde el más antiguo hasta el recién contratado, podía presentar ideas de mejora, y todas serían evaluadas con el mismo criterio: utilidad, seguridad y costo. Al principio, muchos no creyeron que fuera en serio, pero cuando el primer prototipo propuesto por un soldador, una grúa móvil hecha con repuestos descartados, fue aprobado y producido en serie, algo cambió. El rumor corrió como fuego. Montes aprueba ideas de los obreros. Dicen que hay un fondo de innovación, sin pedir título. Uno de limpieza propuso una ruta de recolección más eficiente, y la aplicaron. La empresa empezó a latir distinto, pero no todo era celebración. La vieja guardia seguía activa. Aunque Darío había sido removido del área de recursos humanos, ahora operaba como consultor externo. Y en esa posición empezó una nueva campaña: desprestigiar a Julián desde fuera. Comenzó a filtrar a medios económicos locales que Valentec estaba siendo politizada por decisiones emocionales, que se estaba perdiendo el rumbo técnico, al abrir espacio a ideas populares sin base científica. Uno de esos artículos apareció en la portada de una revista empresarial regional, con el título: ¿Puede un obrero dirigir una empresa de innovación industrial? El caso Montes, entre mito y amenaza. Julián no respondió públicamente. No convocó ruedas de prensa, pero imprimió el artículo, lo enmarcó
y lo colgó en la entrada del nuevo laboratorio de innovación, bajo un letrero que decía: «Si molesta a los que nunca se ensuciaron las manos, vamos bien». En paralelo, se disparó el interés social. Universidades comenzaron a enviar estudiantes de prácticas profesionales. Documentalistas independientes pidieron autorización para grabar dentro de la planta. Incluso inversionistas éticos, interesados en modelos de economía participativa, comenzaron a mirar con respeto lo que Julián había construido. Lo que comenzó como una anécdota insólita, un operario que hereda una empresa, se estaba convirtiendo en un modelo viable, casi revolucionario. Pero con la visibilidad llegaron nuevas presiones. Los bancos, acostumbrados a tratar con consejos de administración formales, comenzaron a exigir garantías. Las cadenas de suministro cuestionaban la solidez del nuevo modelo. Algunos proveedores se retiraron por riesgo de reputación, y entonces Julián hizo algo que desconcertó a todos. Convocó a una asamblea obrera general. No era legalmente obligatoria. No estaba en los estatutos, pero convocó a todos: operarios, técnicos, personal de limpieza, seguridad y administrativos. Casi 800 personas. Ese día habló sin micrófono. «No traje un sueño. Ustedes ya lo tenían. Yo solo lo desperté». Pausó. Se escuchaban respiraciones. «No tengo soluciones mágicas, pero tengo algo que los directivos olvidaron. Los escucho. Y si caemos, caeremos juntos. Pero si vamos a crecer, será porque nadie se quedó atrás». Un aplauso surgió espontáneo, largo, duro, verdadero. Y al día siguiente, más de 300 propuestas llegaron al buzón de innovación. De esas, 47 fueron aprobadas en la primera semana. Una de ellas, escrita en papel reciclado, era de un guardia de seguridad nocturno. Proponía un sistema de alarma por vibración para prevenir accidentes en zonas de carga. Simple, genial, efectivo. Lo adoptaron de inmediato. Camila lo resumió mejor que nadie: «Papá, hiciste que lo invisible se volviera ley». Y Julián, por primera vez en muchos años, sonrió sin sombra. Pero sabía que la lucha no había terminado. Porque el cambio real no está en las estructuras, está en la cultura. Y eso todavía era un terreno de batalla. El segundo semestre del año llegó con resultados inesperados. La productividad aumentó un 17%. La rotación laboral cayó por debajo del 3%, y las ausencias injustificadas se redujeron a cifras históricas. Valentec, por primera vez en una década, cerró un trimestre completo sin penalizaciones en seguridad ni sanciones operativas. Y lo más insólito, lo hizo sin aumentar los costos, sino reduciéndolos. Los informes financieros lo confirmaban. Y sin embargo, los enemigos de Julián no lo celebraban. Porque lo que los asustaba no era el fracaso, era el éxito. La amenaza no estaba en que un obrero fracasara al liderar una empresa, sino en que lo hiciera bien, en que demostrara que otro modelo era posible. Fue entonces cuando llegó la auditoría. La notificaron como una evaluación rutinaria, pero su fecha, su extensión y su tono eran todo menos casuales. Julián lo supo de inmediato. Alguien desde afuera, quizá en connivencia con viejos socios, había pedido una revisión fiscal extraordinaria. Los auditores llegaron en grupo, con carpetas, grabadoras y actitudes prepotentes. Revisaron cada compra, cada factura, cada planilla. Y no tardaron en emitir un informe preliminar. Irregularidades administrativas severas. Según el documento, Valentec había hecho compras sin licitaciones oficiales, implementado sistemas técnicos sin certificación y otorgado compensaciones a empleados sin estar registradas como bonos oficiales. Todo cierto. Y todo, también, parte del nuevo MEI, modelo basado en flexibilidad, rapidez y autonomía. Julián no negó nada. Lo hicimos así porque funciona. Porque esperamos 20 años licitaciones que nunca llegaron. Y decidimos actuar. Pero el sistema no perdona las excepciones, aunque sean justas. Y las sanciones comenzaron a caer. Multas, congelamiento de cuentas temporales, amenazas de inhabilitación. La noticia se filtró rápidamente a los medios. Esta vez, la portada fue brutal.
Valentec bajo investigación. Idealismo o negligencia. ¿Empresarial? Los trabajadores alarmados comenzaron a inquietarse. Algunos se alejaron. Otros comenzaron a guardar silencio en los talleres. Lo que se había construido con esperanza comenzaba a temblar bajo el peso del miedo. Camila, firme junto a su padre, intentó organizar una campaña de información interna. Escribió boletines, convocó reuniones, dio charlas explicativas, pero las fuerzas externas eran más fuertes. Las redes sociales estaban llenas de opiniones divididas. Inversionistas comenzaron a exigir garantías. Los bancos amenazaron con cancelar líneas de crédito. Y en medio del caos llegó la traición. Darío, que había operado en las sombras, reapareció como portavoz de un nuevo consorcio de socios que buscaban rescatar Valentec mediante una compra controlada de acciones. Su propuesta era clara. Julián debía renunciar, aceptar una compensación y retirarse. A cambio, la empresa sería salvada del colapso inminente. El consejo estaba dividido. Algunos lo miraban como una salida elegante, otros como una humillación final. Pero Julián no tembló. Convocó a una última asamblea general, esta vez en el patio de carga, a la vista de todos. Subió a una tarima improvisada, se quitó la chaqueta, dejó la mochila a un lado y habló. Sé que tienen miedo, yo también lo tengo, pero no es el miedo lo que debe guiarnos, es la memoria. ¿Recuerdan cómo era antes? ¿Cómo valía más un reloj checador que una idea? ¿Cómo nadie preguntaba qué opinábamos? Pausó. Nos quieren sacar no porque fallamos, sino porque demostramos que se puede hacer distinto, que las personas valen más que los procesos, que el conocimiento no tiene dueño. Hubo murmullos, emoción contenida. No vine aquí a hacer historia, vine a honrarla, la de mis padres, la de ustedes, la de los que se rompieron la espalda para que esta fábrica siguiera de pie. Miró al fondo del patio. Y no me iré, porque si me rindo, entonces todo esto fue una farsa. Un trabajador levantó la mano. Era Francisco, el soldador que había propuesto la grúa móvil. Estamos contigo, jefe. ¿Y si nos cierran las puertas? Abrimos otras. Uno a uno, los trabajadores comenzaron a levantarse. Aplaudían. No como quien aplaude un discurso, sino como quien defiende algo que ama. Al día siguiente, ocurrió lo inesperado. Una cooperativa nacional de fábricas pequeñas, conmovida por el ejemplo de Valentec, ofreció respaldo legal, técnico y financiero para sostener la empresa. No era caridad, era alianza, solidaridad estratégica. Una red de apoyo mutuo entre quienes habían sido siempre los últimos en la fila. Y así, mientras los grandes capitales se retiraban, la resistencia obrera se consolidaba. Julián miró a Camila. Nos quieren quitar el nombre, pero no pueden quitarnos el alma. Y en ese momento, comprendió que lo que estaba construyendo ya no era solo una empresa, era un movimiento. Durante semanas, la empresa operó como si caminara sobre cuerdas flojas. Cada día era un pulso entre esperanza y angustia. La presión externa aumentaba. La banca canceló anticipos, proveedores clave suspendieron entregas, y los contratos con clientes grandes comenzaron a evaporarse. Pero al mismo tiempo, el respaldo popular crecía. Escuelas técnicas mandaban cartas de apoyo. Colectivos laborales de otros estados proponían cooperación. Y sobre todo, dentro de la planta, el espíritu de lucha se fortalecía. Julián, lejos de retroceder, propuso algo inaudito. Vamos a publicar nuestras cuentas, todo. Los balances, los sueldos, los gastos, cada peso. El consejo lo miró horrorizado, pero él insistió. Si vamos a decir que somos distintos, hay que demostrarlo. Transparencia radical, que la gente vea que no escondemos nada, y lo hizo. En la página web de Valentec apareció una sección llamada Puertas Abiertas. Cada gasto estaba detallado. No había secretos. Era el primer paso hacia lo que Julián llamaba una empresa común. Pero no se detuvo ahí. En asamblea abierta, propuso transformar Valentec en una cooperativa dual. 50% propiedad de trabajadores activos y 50% propiedad social,
abierta a participación pública mediante acciones simbólicas no especulativas. Por primera vez, una empresa industrial de esa magnitud sería gobernada desde abajo y hacia afuera. Nos quieren decir que esto es inviable, dijo en aquella reunión. Pero lo inviable es seguir permitiendo que 5 hombres decidan por 1000. Ya no. La respuesta fue abrumadora. En los primeros 3 días, más de 4000 personas compraron una acción simbólica de Valentec a través de una plataforma diseñada por estudiantes de sistemas. Nadie buscaba ganancias. Compraban porque querían ser parte, porque sentían que, de algún modo, esa fábrica era suya. Camila diseñó un mural en la entrada principal. Con trazos gruesos, dibujó las manos de todos los trabajadores fundidos en una sola estructura metálica. En el PIM 106, centro, la frase, propiedad del pueblo, hecha con sudor, sostenida con amor. Pero justo cuando parecía que la marea viraba a su favor, llegó el golpe más duro. La autoridad fiscal emitió una orden de suspensión temporal de actividades por irregularidades persistentes. Aunque ya habían sido respondidas, la burocracia encontró nuevas excusas. Mandaron sellos, amenazaron con clausura. Esa tarde, Camila entró al taller llorando. «Papá, ¿si cierran la planta? ¿Qué hacemos?» Julián estaba soldando una estructura experimental con Francisco y 2 jóvenes del equipo de innovación. Dejó el soplete. Se secó las manos y la miró a los ojos. La planta puede cerrarse, pero lo que hicimos aquí, eso ya no pueden borrarlo. Porque no está en los papeles. Está en la gente. Al día siguiente, más de 300 trabajadores se apostaron en la entrada. No con pancartas de protesta, sino con mesas, planos, prototipos y muestras de todo lo que habían creado desde la llegada de Julián. La calle se convirtió en una exposición de innovación popular. Vinieron periodistas, profesores, estudiantes, gente común, y todos veían, tocaban, preguntaban. Algunos lloraban. Esto debería enseñarse en las universidades, dijo una profesora. Esto es México, cuando lo dejamos ser, dijo un obrero veterano. La noticia se viralizó. Cientos de personas comenzaron a donar pequeñas cantidades. Artistas pintaron los muros. Ingenieros jubilados ofrecieron asesoría gratuita. Valentec se había convertido, sin pretenderlo, en una causa nacional. El gobierno, presionado por la opinión pública, suspendió la orden de clausura hasta nueva revisión. Julián no celebró. Sabía que no era una victoria definitiva, pero era una trinchera ganada. Y esa noche, en su taller, frente a la misma mesa donde alguna vez dibujó sus primeros planos, escribió una carta, esta vez no para don Ernesto, ni para el consejo, sino para su nieta, que aún no había nacido. «Querida Alma», comenzó, «si alguna vez preguntas, ¿qué hizo tu abuelo? Que te digan esto. Luchó para que el trabajo no fuera castigo, sino orgullo. Para que nadie más fuera despedido por ser humilde. Para que las fábricas fueran casas, no cárceles. Y si alguna vez te preguntan si vale la pena resistir, responde que sí, porque resistir es recordar que somos más que números». Guardó la carta en una caja de madera, la selló y la etiquetó, para abrir cuando todo parezca perdido. Porque sabía que la batalla más grande aún estaba por llegar. El amanecer de aquel lunes no trajo luz, sino incertidumbre. En la entrada de Valentec, una camioneta oficial estacionada desde la madrugada advertía lo inevitable. Inspectores federales estaban dentro. La orden había sido activada. Fiscalización total. No solo contable, también legal, estructural, ambiental, laboral. Era el equivalente a abrir el cuerpo de la empresa sin anestesia. Y todos sabían lo que eso significaba. La calle se llenó de silencio. Julián no se escondió. Al contrario, fue el primero en llegar. Con la frente limpia y la camisa gris planchada por Camila esa madrugada, entró por la puerta principal mientras los funcionarios ya recorrían pasillos y oficinas, acompañados por policías vestidos de civil. Tomaban fotos, sellaban documentos y hacían preguntas cargadas de sospecha. ¿Quién autorizó esta compra sin 3 cotizaciones? ¿Dónde están los registros de ingreso del equipo reciclado?
¿Quién firmó este pago a un soldador externo sin contrato? Y una y otra vez, la misma respuesta. Yo. Fui yo. Pero no era arrogancia. Era responsabilidad. No lo hicimos por desorden, aclaró Julián a uno de los inspectores. Lo hicimos por necesidad, porque la alternativa era la quiebra o la dignidad. El funcionario lo miró con ojos cínicos. La ley no entiende de emociones, señor Montes. Entonces debería. Aquel día se convirtió en un símbolo. Afuera, los trabajadores no organizaron protestas. Hicieron algo más potente. Montaron una jornada abierta de producción. Armaron piezas frente a cámaras. Mostraron planos. Explicaron procesos. Todo a la vista. Transparencia absoluta. Sin manuales. Sin disfraces. Esto es Valentec, decía Francisco. Que lo vean. Que lo escuchen. Que lo entiendan. Camila, junto a un grupo de estudiantes, montó una instalación visual. 127 cascos colgados sobre hilos. Uno por cada obrero despedido injustamente durante los últimos 10 años, antes de la llegada de Julián. En cada casco, un nombre, una historia, una foto. Los medios llegaron en masa, pero también lo hizo el miedo. Uno de los inspectores filtró que entre los argumentos legales en revisión, había un artículo de la ley mercantil que podía desautorizar el testamento de don Ernesto si se probaba incapacidad mental del testador en el momento de la firma. Era el golpe final. Querían invalidar todo. Julián reunió al consejo. La mayoría temblaba. Nos van a quitar todo, decía un ingeniero. No hay forma de ganar este juicio. Entonces que nos lo quiten con la cara en alto, respondió él. Y decidió lo impensable. Convocar una audiencia pública. Un juicio moral, simbólico, donde cada trabajador pudiera declarar. No en defensa de un hombre, en defensa de una forma de vivir. La jornada se celebró en el patio principal, sin jueces, sin micrófonos, solo con voces. Una señora de intendencia contó cómo por primera vez en 20 años había sentido que su opinión importaba. Un mecánico explicó cómo había recuperado la custodia de su hijo gracias a los horarios flexibles que Julián instauró. Un joven pasante lloró mientras decía: «Este lugar me enseñó que la tecnología no es privilegio, es derecho». Cada palabra era un martillo sobre el muro de cinismo que habían levantado los poderosos. Y entonces, el golpe final no vino del gobierno. Vino del pueblo. Más de 50.000 firmas fueron entregadas a la Cámara de Diputados exigiendo que se respetara la autonomía de Valentec. El caso se volvió nacional. Las redes ardían con una consigna: que el trabajo no se castigue, que la dignidad sea ley. Los inspectores se retiraron sin clausura. La Fiscalía emitió una suspensión temporal del proceso de inhabilitación mientras se revisaba la legalidad del testamento. Por primera vez, el poder dudaba. Julián volvió al taller esa noche. Sacó la carta escrita para su nieta, la leyó de nuevo, y escribió una línea más. Hoy lo entendí. Resistir no basta. Hay que vencer, pero no con odio, con ejemplo. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin temor. Porque sabía que aunque la fábrica aún peligraba, ya nadie podría destruir lo que había sembrado. La mañana del juicio definitivo llegó sin dramatismo. Ninguna sirena. Ninguna marcha. Solo un salón de audiencias modesto en la ciudad de Cuernavaca, acondicionado para escuchar la impugnación del testamento de don Ernesto Sanabria. Por un lado, los abogados del viejo consorcio de socios, encabezados por Alfredo Rivas, bien vestidos, armados de tecnicismos. Por el otro, Julián, con una libreta en mano, acompañado de Camila y 3 obreros que insistieron en ir como testigos morales. El juez, un hombre cansado de 50 y tantos, leyó la solicitud con tono seco. Se solicita anulación parcial del testamento por presunta incapacidad mental del testador en el momento de la firma, en base a informes clínicos previos. Uno de los abogados de la parte impugnadora se levantó. Don Ernesto padecía episodios de demencia senil. Tenemos informes de su clínica privada que indican deterioro cognitivo. Su decisión fue emocional, no racional. No debe tener efectos jurídicos. Julián se levantó, con calma.
¿Me permite hablar, señor juez? Proceda, respondió el magistrado. Yo conocí a Ernesto Sanabria como técnico, como persona, como amigo. No era un hombre de impulsos. Era terco, callado, pero lúcido y justo. Quienes hoy cuestionan su salud, ayer firmaban sus contratos sin problemas. Y ahora, porque les quitó el poder, lo declaran loco. Silencio en la sala. Este es su cuaderno. Sacó una libreta vieja. Aquí anotó cada visita a la planta, cada conversación conmigo, sus palabras, su firma, su juicio, su conciencia. El juez hojeó el cuaderno. Luego se dirigió a los abogados. ¿Tienen pruebas periciales independientes que confirmen la pérdida total de capacidad del testador? No, su señoría, respondieron con molestia. Entonces no hay causal suficiente. Se mantiene la validez del testamento. El señor Julián Montes continúa como director y titular de acciones. Golpe de martillo. Y un suspiro colectivo. Afuera. La noticia se propagó como relámpago. Julián no habló con la prensa. No levantó los brazos. No celebró. Solo abrazó a Camila y regresó a la planta, donde 900 trabajadores lo esperaban en silencio. Al entrar, alguien comenzó a aplaudir. Después otro. Luego todos. No era alegría eufórica, era alivio, era justicia. Pero Julián no se quedó quieto. Ese mismo mes formalizó la cooperativización total de Valentec. Cada trabajador recibiría una participación simbólica y una real. El consejo ejecutivo sería rotativo. La transparencia sería obligación. Se implementaron módulos educativos internos, derecho laboral, economía solidaria, ingeniería práctica. Camila asumió la coordinación técnica, no por ser su hija, sino porque todos la eligieron. El mural en la entrada fue renovado. Ahora decía, aquí no mandan los títulos, manda el respeto. 5 años después, Valentec fue reconocida por la ONU como modelo pionero de industria comunitaria. Más de 30 fábricas replicaron su sistema. Julián recibió invitaciones para dar charlas en universidades. Siempre iba en bicicleta. Siempre hablaba con la misma voz serena. Yo no soy un jefe. Soy un trabajador al que le tocó abrir la puerta primero. En su casa, la caja de madera donde guardaba su carta fue abierta por Alma, su nieta, el día que cumplió 10 años. Leyó en voz alta mientras Camila lloraba en silencio. Resistir es recordar que nadie tiene derecho a decirnos que no valemos solo porque no vestimos igual. Que el mundo se cambia con manos sucias y corazones limpios. Y que, cuando llegue tu turno, no preguntes si puedes. Pregunta quién necesita que lo intentes. Julián Montes murió una madrugada de enero, tranquilo, con las manos cruzadas sobre el pecho y el alma en paz. Su funeral fue en la misma planta, entre máquinas, entre trabajadores, entre gente que nunca olvidó que un día, alguien que llegó en bicicleta les enseñó que el poder no está en el cargo, sino en el coraje. Y en la entrada, su bicicleta permanece hasta hoy, protegida por una vitrina de cristal. Bajo ella, una frase final. Aquí comenzó la revolución más silenciosa del siglo y aún sigue rodando.